solo son conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker. Bienvenidos ya al número 4 de Conexiones desde el búnker. Madre mía, qué confinamiento más rico estamos pasando, Víctor? Bueno, buenas Tony, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí, ¿no? Y la verdad que estoy súper contento porque parece que fue ayer cuando empezamos con esta historia y ya casi que nos desconfinamos y aquí seguimos al pie del cañón, ¿no? Y lo que nos queda, Vaya, pero... todo el mundo estará en la calle, pero nosotros seguiremos ahí en el búnker. Ya Sí, esto se llama el síndrome de la cabaña, o sea, no sí. queremos salir, estamos aquí dentro Ya, muy a gustito ya con nuestras Cruz Campo. le hemos cogido cariño. Y más cuando nos enteramos que el community manager de Cruz Campo nos tiene en cuenta, pues... Hombre, Eso es una si el motivación community, para seguir adelante, ¿eh? si el community manager de Cruz Campo nos tiene en cuenta y nos contesta, es que tenemos que ya tener hasta renombre, ¿eh? Yo Ya creo. ves. Bueno, pues como siempre estamos aquí en Conexiones desde el búnker con Víctor López, el SEO Strategies de Magister. Realmente es un mega crack, o sea, es el mejor SEO que conozco de toda la parte de Cádiz tocando a Hijo Chiclana. de puta. Qué cabrón. Y yo, Tony Villaró, Head of SEO de Digital Growth. La semana pasada, el último día, que ya, madre mía, pasa ya el tiempo volando, tuvimos aquí con nosotros a Chris, que nos presentó y nos dijo que nos traería a Nacho Mascor. A ver si está por ahí. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hombre, Nacho, ¿qué tal? Bueno, pues Nacho Mascor es SEO Product Owner de Softonic. Y bueno, y vamos a intentar hablar con él esta tarde sobre cositas de programación, de automatización. Bueno, mejor preséntate tú, Nacho. O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, como tú bien has dicho, me llamo Nacho, estoy trabajando actualmente en Softonic como SEO Product Owner. Al final es... Básicamente el título es por meter muchas palabrejas en inglés. Suena bien, suena bien. Sí, Que porque se no note, puedo poner algo más. que se note que hemos hecho el first. Que se note. Exacto. Eso es lo típico que tú después intentas explicarle a tu madre a qué te dedicas y no tienes ni idea de decirle, de explicarle. Ostras, este es un buen reto. No, al final es... digamos que lo que estoy haciendo en Softonic básicamente son como tres patas, o se sustenta en tres patas, ¿no? El SEO, al final, siempre me han contratado por eso, pues todas las prácticas que tienen que ver con SEO, la parte de producto, de ahí viene el Product Owner, y la parte más técnica. Y estas tres patas se conjugan en este puesto que básicamente es el de llevar el día a día técnico por la parte de tráfico y específicamente de canal orgánico de cualquier producto de Softonic, ya sea de la web core que todo el mundo conoce, que es softonic.com, y de sus otros productos. O sea, al final, aparte de hacer lo que podría hacer un consultor SEO, al estar in-house, pues digamos que como departamento de tráfico, como squad de traffic, pues tenemos nuestros propios recursos, gestionamos nuestras propias metodologías y al final, pues nosotros nos lo guisamos, ¿no? Y digamos que esta parte del día a día es donde entro yo. Y la parte más de alto nivel, pues es donde entraría Ferran, que es el SEO Manager. Entiendo que como Product Owner, o sea, cuando dices que tenéis vuestros recursos es que tenéis un equipo o tenéis gente a la cual le podéis decir necesito esto para mi página, o sea, necesito esto para esta sección de la web o necesito esta mejora para, evidentemente, para que impacte en el SEO. ¿Es un poquito eso lo que es vuestra función? O sea, ¿tenéis lo que desearía tener cualquier SEO, que es gente que haga el trabajo y lo haga right now y right here? Sí, más o menos. O sea, al final nosotros estamos dentro del departamento de catálogo, que se dice, y dentro de catálogo, digamos que hay como varias patas o equipos, y nosotros estamos en la parte de traffic más específicamente. Y dentro de traffic, pues tenemos nuestros propios recursos técnicos, que en este caso pues podrían ser, pues tenemos un frontend o un full stack, y un Scrum Master, y el Product Owner, que en este caso sería yo. Y sí, o sea, nosotros tenemos nuestro Jira con nuestras prioridades de Q y según el roadmap que hayamos definido a lo largo del tiempo.
Y entonces, pues sí, básicamente pues definimos unos sprints, o en nuestro caso, al funcionar con Kanban, no tenemos sprints como tal, pero definimos una serie de tareas, las priorizamos en función de X parámetros, pues recursos, coste técnico, capacidad de generar más tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, pues los diferentes programadores, o incluso yo mismo, también me animo a veces a coger alguna tarea y vamos haciendo. Sí, la verdad que es un puesto muy interesante, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el Magister no existe esa figura, que en la que, o sea, eh, esa figura, ¿no? Intermedia, por decirlo así, ¿no? Que entre SEO, producto y el equipo técnico, que si he entendido bien, Nacho, van por ahí los tiros, ¿no? Sí, yo creo que al final es una posición que existe como tal porque, al menos desde mi punto de vista, el SEO en Softonic se trata como algo de producto. Sí, Es un poco transversal, o sea, es algo que está, es etéreo, ¿no? Al ser algo tan transversal, sí. depende de qué empresa lo pone en diferentes equipos, ¿no? Hmm, Normalmente lo encuentras en marketing, en otros sitios lo encuentras en otros departamentos. totalmente. En el caso de Softonic lo encuentras a medio pie entre producto y operaciones, vamos a llamarlo de esta manera. Y operaciones es algo para mí un poco etéreo, pero así es como está estructurada la empresa. Sí, Entonces, pues sí, es tal y como decías, es como ese perfil, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, en Planeta, donde trabajé con Tony, pues nosotros teníamos un perfil más de que éramos una especie de distribuidor entre, pues por ejemplo, una unidad de negocio y sí. una agencia, y en este caso, pues nosotros lo llevamos a gestionar todo, ¿sabes? Genial. Entonces no somos tan distribuidores, sino directamente que somos el inicio y el fin, para llamarlo de alguna manera. Esto ha quedado un poco ególatra, creo. Sí, 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 estaba. Alfa Perfecto, y ¿no? Omega, Sí, ¿no? sí. Joder. Alfa, sí, sí, sois el yin y el yang, o sea, sois Es decir, para el todo. ojo que todo lo ve, ¿no? Claro. Exacto, somos Bueno, sí, Sauron, sí. tío. Para Sí, todo lo bueno y para todo lo malo, ¿eh? También te lo digo. supongo que al fin y al cabo un proyecto como Softonic que debe tener una dependencia del SEO. Sí. No sé, la palabra se me ocurre espectacular, pero no sé si hay algo más. O sea, vosotros sois un poquito el SEO para Softonic es un poquito su Thanos, ¿no? O sea, es inevitable. Sí, Eh, totalmente. O sea, o sea, o sea, si no pasa, o sea, tiene que pasar por ahí sí o sí, tanto puede chasquear los dedos y caer medio tráfico, o sea, puede pasar ese, cualquier cosa de estas. tal y como has dicho, es inevitable y es lo bueno, pero también es lo malo. O sea, Claro, claro. los updates a veces nos pegan muy fuerte y a veces nos dan bendiciones. Y Sí, yo sí, me sí, sí. acuerdo cuando estaba en el proceso para el puesto, la última entrevista se hace con el CEO de la empresa. Y yo le pregunté en plan sobre evolución de otros canales de adquisición y demás. Y una de las cosas que él me dijo fue, para nosotros el SEO no es un canal, me dijo, es el canal. Y sí, Claro. sí, claro, totalmente. Al final es que es bueno, se come todos los demás. Entonces, bueno, al final, pues de ahí este SEO-centrismo de la compañía, que Claro, también va claro. muy bien porque no tienes que hacer tanto push para llevar a realizar ciertas acciones, ¿no? Sino que ya directamente tienes tu propio equipo. Eso es una gozada. Totalmente, Claro, ¿eh? claro. En el momento que entienden eso, entienden evidentemente que el SEO es su core, o sea, que es de lo que vive el negocio, pues claro, evidentemente si no se aplican los recursos, o sea, vamos, creo que una empresa así no se sustentaría con, no sé, con una pequeña agencia ahí haciendo cositas. ¿No? Claro, al final hay un término que nos gusta mucho decir siempre en Softonic, que es hacer SEO en tiempo real, porque tenemos la suerte de que bueno, pues el equipo técnico es una pasada y ha sido capaz de implementar pues, un stack bastante potente y moderno. Y entonces una de las cosas que tenemos es que podemos ver todo lo que sucede en el site, tanto ya no los usuarios, que eso ya lo veo como algo un poco más básico, sino todo lo que está haciendo, por ejemplo, Googlebot, lo podemos ver al momento. O sea, podemos entrar a cualquiera de los dashboards de Kibana que tengamos o de Grafana, Ujú. y si al momento él detecta que en una page type clave ha habido un pico de más de X status code que nos parecen peligrosos, al momento salta una alerta y actuamos. Entonces, también ya que tienes esta maquinaria detrás funcionando, claro, si tuvieras una agencia detrás, que al final pueden ser complementarios y pueden ayudar y a veces las contratamos para ciertos proyectos. Pero bueno, específicamente el set de Softonic, claro, si tienes algún tiempo real y tendrías que tener un perfil trabajando 8 horas, entonces en vez de tenerlo fuera, mejor lo tienes in-house y
se nutre la cultura y al final está en contacto constante con los programadores. Que al final incluso ellos mismos son los que a veces te dicen, oye, he visto aquí que hay un canonical que empieza un poco raro y es que es una gozada, la verdad, de un equipo así. Que si trabajáis por sprint de 2 semanas o por Q, o cómo lo hacéis para ser ágiles. Eh, vale, es decir, nosotros nos dividimos por... Es decir, voy a coger un poco lo que hace el equipo técnico, que al Sí, final es un poco quien marca, a mi punto de ver, un poco la cultura de trabajo. sí, Sí que es verdad que después hay departamentos que no funcionan así, ¿eh? Pero yo me voy a ir al equipo técnico que al final es la web. sí. El equipo técnico al final se estructura por squads que se modifican cada trimestre, ¿vale? Es decir, pues cada trimestre digamos que hay un roadmap a nivel anual con unos presupuestos hechos y entonces cada trimestre, en función de cómo están yendo los objetivos de estos roadmaps, pues se van modificando. A veces el roadmap son proyectos que duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6, un año o varios años. Entonces, cada trimestre se revisa, se modifica y a partir de lo que veamos, bueno, y aquí ya entra el jefe de producto, el VP de producto y el de tecnología, y entonces es la persona también que con los product owners, ¿no? y los business owners es un poco quien acaba haciendo esta confluencia de squads, ¿no? Que al final un squad es un equipo Sí. pequeño de diversos perfiles que suelen ser pues un perfil más técnico o unos perfiles más técnicos como puede ser un frontend, un backend o un full stack o alguien de infraestructura, un Scrum Manager y después un Product Owner más posibles stakeholders en función del proyecto. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso. Cada 3 meses esto se revisa y los squads se van modificando y se crean y se destruyen en función de las necesidades. Y pueden haber squads tan pequeños de 2 personas a squads mucho más grandes pues, no sé, me lo invento, de 5 personas. Yo te digo, depende de las necesidades. Me parece súper interesante el concepto ese de squads. La verdad que es muy Mm. interesante. Además, claro, los que hemos estado trabajando en equipos más pequeños o donde el SEO no era tan prioritario, la verdad que escuchar esto pues es casi, no sé si entre orgásmico, ciencia ficción. O sea, es pornoficción, no sé si podemos llamarlo así. Es un poco pornoseo, ¿no? Entonces, esto que comentas, también estabas comentando, ¿no? Que hay incluso gente del equipo técnico, ¿no? Que puede bueno, no es que acaben adquiriendo unos skills SEO muy potentes, pero seguramente que bueno, que ya van oyendo cosas y ya hay requerimientos que haces que ya pues ya van replicando y van repitiendo. Entonces, y van yendo como aquí, ¿no? Un poquito como hacia el SEO. Tú hiciste un poco el camino contrario, ¿no? Tú estabas más haciendo un SEO más puro y porque has llegado a decir hasta en un momento que incluso a veces te has llegado a poner a programar alguna cosilla, ¿no? Entonces, ¿cómo es este camino? O sea, explícanos un poquito cómo llegas a coger estos hard skills más de programación para, ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué es un poco, por qué decides empezar a programar? Vale, buena pregunta. A ver, yo lo de la programación, yo creo que me viene ya de muy largo, es algo que siempre me ha gustado. Desde que empecé en el SEO era algo que me chiflaba, o sea, lo veía con ojos brillantes y era algo que me llamaba muchísimo la atención. Entonces, yo creo que a lo largo de estos años es algo que ha ido increciendo y que cada vez me ha interesado más y que lo he visto cada vez más accesible, pero al principio a mí me daba me daba muchísimo respeto. Y poco a poco, pues cuando vas haciendo, y yo empecé pues como cualquiera, o sea, haciendo cursos, leyendo y probando, y desde vídeos de YouTube súper chorras a encontrar un poquito ya más formal y desde cursos que dan en edX que están muy bien, como el de CS50, que me parece, eso es una manera de abrir los ojos espectacular al mundo de la programación, donde te demuestran eh, que no es tan complicado como parece, o sea, es complejo, sin duda, pero es como cualquier cosa que no entiendes. O sea, si al final cuando acabas entendiendo algo ya no lo ves tan complejo porque lo entiendes, pues es lo mismo. Y entonces en el caso de Softonic, pues yo aterricé que ya jugaba un poquito con temas de programación, y digo jugaba porque hacía los típicos scripts en Python, ¿no? Que además salen bastante por Twitter y demás, pero era algo que me gustaba mucho. Y entonces vi la oportunidad de que
como directamente estamos, o sea, cualquier persona de producto de cualquier departamento está en contacto directo con los programadores, básicamente es que estamos al lado, los tengo, bueno, ahora porque estamos en casa, pero cuando estamos en la oficina, yo los tenía literalmente centímetros. O sea, yo asomaba la cabeza y veía a cualquiera de los programadores de mi equipo y entonces era en plan, cualquier duda, cualquier cosa, pues hablabas con ellos. Y entonces, claro, lo bueno es que al menos yo creo que Softonic también es una compañía que permite esto, ¿no? Al final tiene una filosofía muy transparente, o sea, se comparte todo, no hay prácticamente secretos, vamos a decirlo entre comillas, al final hay cosas de compañía que sí, pero todo es muy abierto, todo es muy transversal. Si a ti te interesa algo de un equipo, tú puedes ir a su stand-up. O sea, si yo quisiera saber algún día algo específico del equipo de sales, me puedo ir a su stand-up, que me van a recibir sin problema y puedo estar ahí, y lo mismo con nuestros equipos y así todo el mundo. Entonces, pues bueno, digamos que yo empecé a estar más en contacto con el equipo técnico, entonces me enteré que el equipo técnico realizaba sesiones semanales de formación interna entre ellos, en este caso de Java. A ver, lo hacían un poco de todo, pero como al final nuestro stack o una parte importante de nuestro stack está en JavaScript, pues hacían bueno, lo que llamamos la JS Training Room, que básicamente es una vez por semana se habla de un tema de JavaScript o se hace algo práctico o lo que tenga que ver con ese topic. Entonces, esto, más las ganas que yo tenía y la oportunidad que daba la empresa, pues bueno, yo me lancé, claro, yo le pregunté a Ferran, en plan, oye, ostras, yo me gustaría poder asistir a estas cosas y tal, y fue en plan, sí, por favor, o sea, adelante, al final ganarás tú, ganaremos nosotros y ganará la empresa, o sea, súper bienvenido. Y a partir de aquí, pues bueno, fui asistiendo a estas sesiones, después también realizábamos lo que se dice en las catas, que son como pequeños ejercicios online donde, no sé, lo típico no sé si alguna vez habéis visto alguna entrevista para entrar en un puesto técnico de una de las típicas grandes empresas que te dicen, yo qué sé, pues tienes dos arrays con caracteres que se van repitiendo en cierta manera. ¿Cómo solucionarías esto para obtener yo qué sé, la máxima repetición de caracteres en ambos arrays, por ejemplo? Pues son ejercicios así que entre los programadores y yo pues nos íbamos picando, mira, he hecho este, no sé qué, míratelo. Y al final, pues poco a poco me iba como convirtiendo, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y nada, entonces entre esto y después que algún que otro programador ya me echó el ojo, en plan, vale, parece que este tío está medio interesado en esto de forma más seria, pues ya me metieron en formaciones un poco más gordas a nivel, vale, pues vamos a ver JS en profundidad y vamos a ver conceptos de programación y demás. Y sí que tengo que decir que yo soy de los que he dejado Python de lado ahora mismo, es decir, puedo programar en él y me parece un lenguaje súper limpio y excelente para empezar, pero tengo que decir que estoy enamorado de JavaScript, o sea, ahora mismo me parece un lenguaje tremendo y después ya volveremos a esto si queréis porque a mí me gusta mucho JavaScript, pero bueno. Y nada, y así más o menos fue la evolución, o sea, de ir haciendo cursos online, interesarme un poco internamente, tener la oportunidad, hasta el punto de, pues yo, hablar con Ferran directamente y decirle, oye, mira, a mí esto, el tema de programación es algo que ya hago, como puedes ver, porque tenemos nuestras propias herramientas y demás, pero me falta un poco conectar todos los puntos y meterme en cosas más específicas que es ya por pura pasión, te diría. Y me interesaría mucho esto, aunque sea solo por el aprendizaje, ¿vale? No. Es decir, sin un objetivo tal vez específico de esto me servirá para montar un crawler, que no. En Vale. algunos puntos era simplemente porque me gustaba mucho. Y sí que es verdad que es muy fácil iluminarse con estos temas, ¿no? De programación, en plan, "Hala, qué guay", pero al final, bueno, yo lo que quería sobre todo era conectar los puntos. Y nada, entonces yo le comenté a Ferran esto y entonces me hicieron un mini plan de formación interna, me pusieron con lo que se dice un tech buddy, básicamente, y, pues tenía un programador que me hacía formación en plan, pues mira, vamos a ver los procesos para deployar, para testear, para generar un entorno volátil. Y me ayudaron muchísimas personas, me ayudó Natalia, Alex me ayudó también, Xavi, el otro Nacho, bueno, muchísima gente, o sea, te voy a dar las gracias a todos porque todo lo que sé lo sé por ellos y por lo accesible que son, por Marc, o sea, por David, es que no acabaría nunca. Y entonces, y al final pues fue eso y después de todos estos meses, ¿no?
Yo dije, en plan. Bueno, al final fueron ellos oye, coge la tarea que creas más conveniente en función de más o menos cómo te veas tú y vamos haciendo y sobre la marcha. Y pues yo empecé modificando tonterías en el código y ahora, pues, ostras, ya puedo hacer cositas más guays, desde montar los tests yo mismo, ostras, con middlewares y demás, ya tengo un post pendiente, así que ahí va spam. La verdad es que, no, es tremendo. Y sí, sí. Y lo bueno es que incluso ahora, y yo lo digo en plan coña, pero a mí me hace mucha ilusión. Porque, por ejemplo, ahora cuando se hace la distribución de squads, a nivel técnico, a mí me ponen o sea, mi nombre aparece ahí y es como, ostras, qué ilusión, ¿sabes? O sea, soy como uno más. Al final, no dedico el 100% de mi tiempo, ni mucho menos, ya, pues tengo un 25% de mi tiempo y poquito más porque si no ya no me darían las horas, pero que se me considere, pues me gusta mucho. Y al final es el entorno que lo propicia, es el propio Softonic que ya te deja hacer esto. Hay programadores que, por ejemplo, les ha encantado mucho el tema de las metodologías ágiles y aparte de programadores, pues también se han reconvertido y son Scrum Masters a la vez y hacen esta doble función. Pues en mi caso es un poco lo mismo. El tema de SEO, yo lo llevo en la sangre, o sea, me encanta. El tema de programación, la verdad es que me tiene enamorado y no sé, es que para que veáis, a mí cuando me explicaron el concepto de hash table, es que me flipé en colores. Pensé, hostia, vaya maravilla. Es como ver Matrix y ver el final. Dices, Mm. madre mía, dame la trilogía ya. Y después, bueno, la puedes liar, ¿no? Pero bueno. Eh, y nada, y al final, pues eso. El entorno lo permite y ahí, si te atreves, pues oye, mira, Softonic es una empresa que te deja hacer esto, ¿no? Y entonces, nada, pues y a día de hoy aquí estamos, metiendo la patita un poco en programación y ya está. Y también lo bueno es eso, ¿no? Que te sientes un poco seguro porque sabes que tienes a gente que es muy buena en lo suyo y que si tienes dudas para hacer algo, pues es tan fácil como escribirles un Slack, decirles, oye, ¿me podrías echar una mano cuando puedas y demás? Y ya está. O a veces haces speech programming con ellos y al final es eso. Y claro, el punto positivo de todo este tema es que después, si tú quieres montar un proceso propio, como puede ser una de las herramientas que tenemos, que es el Rising Trends, que nosotros le llamamos, no dependes de un recurso técnico, ya lo puedes montar tú Claro, mismo. Y eso te da Claro. muchísima claro. libertad. Ah, Es muy interesante esto, sobre todo que comentas, ¿no? De la cultura de empresa de Softonic, de dedicar tiempo a la formación interna del propio personal, ¿no? Y más si tú ya ves que estás interesado en ciertos ámbitos, aunque no sean por lo que te han contratado en sí, ¿no? Que tú a lo mejor entraste como SEO y te has pasado más a la parte técnica, pero es muy interesante ofrecerle al trabajador, pienso, la posibilidad de crecer en la dirección que a él más le gusta, ¿no? Porque al final, bueno, si te dan esos recursos y tú consigues el puesto, ¿no? Que tú crees que puedes desempeñar mejor, pues eso al final, tanto para ti como para la empresa, es positivo, ¿no? Pienso, ¿no? Sí, sí, o sea, es que al final es eso, o sea, hay gente que entró siendo programador y ahora es de producto, gente que entró siendo programador y ahora es analista, ¿sabes? O sea, cosas que tal vez pueden no estar tan conexas o sí, pero si al final es lo que te llama, Claro, es que oye, es eso. que es la mejor manera de mantener talento. Después hay muchas otras maneras de hacerlo, pero yo creo que este es algo importante, porque si la empresa no te deja hacerlo, pues al final yo creo que una de las cosas que puede pasar es que te vayas a buscar tú esa inquietud a otro lado. Totalmente. Entonces, claro, eso no interesa a nadie. de todo lo que has visto, ¿qué skills crees que son? O sea, ¿crees que un SEO sí o sí ha de tener? O sea, no sé, ahora con todo lo que has explicado, no sé si hace falta, hasta qué punto hace falta, depende cómo, pues, a aprender sobre cosas tan hard, ¿no? Pero tú qué dirías algo que esto sí o sí, o este lenguaje sí, o esta parte muy concreta de la programación la tiene que saber un SEO, cualquier SEO. ¿Tú, cuál es tu opinión sobre esto? A ver, yo creo que no es necesario programar, o sea, para nada. Al final hay SEOs que son buenísimos y son unos monstruos sin necesidad ni siquiera de tocar una línea de código o de entenderla, ¿eh? Hmm. Entonces, yo creo que es un skill muy interesante. Creo que te permite tener cierta libertad y no dependencia de recursos externos o de herramientas externas. Y creo que eso es un punto muy a favor.
Después creo que te da un nivel de comprensión a nivel de cómo funciona, dónde nos movemos, ¿no? Al final nos movemos en Internet y saber cómo funciona Internet yo creo que es algo bastante importante. Pero bueno, lo dicho, o sea, no es algo requerido ni mucho menos. Porque si no, para empezar, yo cuando empecé en el SEO no sabía programación. Sí, No tenía ni pajolera idea. Entonces, sí, sí, que sí, sí, no podía sí. ser SEO, ¿sabes? Es que no digo que Y no no. digo, no digo que sea requerido, lo que me refiero más bien es que, claro, ¿qué cositas dirías que son casi que debería de saber, ¿vale? Si le ponemos el debería, este condicional, a lo mejor lo afloja todo un poco, ¿no? O sea, Vale. ¿qué skills, qué parte de la programación debería saber un SEO como para decir, ostras, doy ese pasito más allá, ¿no? O si me quiero meter en la programación, ¿qué es lo mínimo? Es un poco por ahí, por donde iba. Si te quieres meter. Vale, o sea, el tema es si te quieres meter, por dónde ir, ¿no? O Más si te, o si te que. quieres, o si te quieres meter, ostras, o estaría muy bien, muy bien, muy bien, ya a nivel de recomendación, que cualquier SEO supiera de tal. A ver, evidentemente, algo para empezar, ¿eh? O sea, no digas que estaría muy bien que cualquier SEO supiese, ¿sabes? O sea, supiese aquí hacer sus propias webs en React y venga y tal. O sea, no, si no es. Vale. A ver, al final, por ejemplo, yo creo que también el contexto importa, ¿no? Si, por ejemplo, trabajas en una empresa que tiene una web hecha en React, pues mira, tal vez sí que sería bastante interesante que supieras cómo se construye. No que lo supieras hacer, pero sí que entendieras cómo se hace, ¿sabes? Porque, es decir, a veces me canso mucho de ver cuando, entre comillas, ¿eh? Pero a veces sí que veo que mucha gente se tira al pisto con lo de frameworks de JS. Vamos a hablar de JS de SEO. Y te ponen un listado de 20 frameworks de JS y te dicen, pues estos frameworks has de tener cuidado. Y de repente te ponen algún framework que no está en cliente. Entonces, ¿por qué me Ya. estás explicando lo del client-side rendering si este framework no trabaja en clientes y es para montar el servidor? Entonces ahí se nota un poco la de quieres meter la patita donde tal vez no deberías. Entonces yo Ujú. creo que si el contexto importa, ¿no? Entonces, si tu empresa, lo dicho, pues trabaja con una tecnología, creo que conocer esa tecnología tal vez te puede dar algún tipo de ventaja. eh, pero bueno, y si no, a nivel interesante, yo creo que todo lo que tiene que ver con pues, crawling y scrapear me parece habilidades que te pueden facilitar mucho la vida. Y después con cosas custom. También entender, pues, ya cosas más básicas de, pues, desde los status codes, ¿no? O cómo funciona el lazy loading en Chrome, ¿no? O sea, hacer la pregunta, ¿cómo funciona la manera nativa de Chrome? Bueno, pues tal vez de forma técnica, si lo supieras, podrías responderlo y dices, vale, cuando tenga que trabajar todo este sistema en mi web, pues tal vez ahora mismo no tengo el skill, pero si tuviera parte técnica ya lo tendría, o es una manera de por dónde tirar. Entonces yo creo que el contexto importa. Pero bueno, Totalmente. ya te digo, yo creo que, y si no, para hacer los primeros pinitos, pues todo lo que es crawling y scrapeo, creo que es algo que se hace constantemente. Al final tienes que estar mirando la web y cuando tienes que escalar procesos, pues no puedes ir URL a URL y tienes que ir ya pues a cientos o a miles. Y tienes herramientas propias, pero después si quieres que aparte de crawlear haya alguna lógica extra, pues, y si son un número muy elevado de URLs, pues tal vez Excel no te lo va a soportar. Entonces, si has de combinar Screaming Frog con Excel para ciertas webs, ok, pero si empezamos a hablar de un volumen grande de URLs, tal vez has de meter una lógica que con programación la tendrías solventada. Y si no tienes este skill, pues tal vez tienes más problemas o tienes que pagar otra herramienta. Bueno, por eso digo, el contexto importa, pero yo creo que más o menos por ahí sería eso. No sé si me he explicado Sí, muy te he bien, pero... explicado perfectamente, Nacho. Y de los scripts que has hecho, igual dices tú, "Buah, me he salido del pellejo, ¿eh? Con esto que he hecho he solucionado tal, ¿sabes? ¿Cuál has hecho que hayas dicho ha sido Mira, brutal? yo de lo más orgulloso que estoy ahora mismo es de un proceso que estamos montando en Softonic, que incluye varios departamentos, pero que básicamente consiste en poder hacer selecciones de contenido de forma masiva, bueno, de forma automatizada. Entonces, Hostias. digamos que es un proceso que, a ver, voy a intentar ser rápido. Al final es un proceso que nace de dos orígenes de datos, ¿vale? Sí. Y estos dos orígenes de datos es lo que yo he programado. Entonces, por eso estoy tan
Para mí es como mi bebé. Tu niño, ¿no? En mi niño, en fin, mis niños. Que les queda mucho por mejorar, ¿eh? Pero aún así estoy muy orgulloso porque son procesos que, pues uno de ellos es este de Rising Trends, bueno, que es lo que publiqué hace un mes o así en Medium, en el blog de Softonic, que básicamente es un proceso que de forma diaria consulta las queries, unas queries semillas que nosotros les pasamos para los idiomas que determinamos en una franja de tiempo X. Vale, entonces al final, si nosotros tenemos el site traducido a X idiomas, pues seleccionamos estos X idiomas, seleccionamos qué queries semillas son las que nos interesan para uno de estos idiomas y el script lo que hace es pues consulta diferentes APIs y al final obtenemos los trends relacionados con esas queries APIs en función de ese time frame y de ese mercado. Entonces, por ejemplo, pues en el post explicaba el ejemplo de que si una query semilla es demo, porque al final parte de nuestro catálogo también son juegos, Sí. pues por ejemplo, en el momento en el que se anunció la demo de Resident Evil 3, pues aparecía que la query demo Resident Evil 3 se estaba buscando, eran unas queries a nivel de trends más hot que había y se estaba buscando me invento el número, en 14 de los 16 países que tenemos traqueados, por ejemplo. Entonces al final pues es un script que te devuelve toda esta información de valor y nosotros la enviamos a un data lake que después nutrimos y mejoramos. Y el otro origen de datos es lo que a mí o lo que yo llamo, que se llama así porque al final así es el nombre que pone, pero bueno, cada uno lo llama distinto. Lo que yo llamo el Competitor Benchmarker, Sí. que básicamente es una herramienta que te permite monitorizar diferentes elementos de diferentes sites de forma automatizada y muy custom a cositas que tiene Softonic. Entonces es un proceso que corre cada día totalmente automatizado y cada día recibimos pues un informe sobre el estado de diferentes programas o diferentes elementos de la web. Entonces yo creo que ahora mismo estas dos cosas son de las que más orgulloso estoy porque ya no es el típico bookmark de sácame el title, description, canonicals y demás elementos, sino que ahora ya es un proceso, o sea, es una aplicación en sí que tiene X funcionalidades, que está pensada para escalar y que funciona de forma autónoma. Esto a mí es lo que más me flipa. Suena bastante bien. Me explota la cabeza en el búnker. Ya ves. Totalmente. ¿Qué más, Víctor? ¿Tienes alguna preguntita más? Que yo creo que tienes ganas de hablar hoy. Bueno, sí, estoy suelto hoy. Dale. Dejarme solo que voy. Tú con tu voz de trueno, por favor. De las automatizaciones que has hecho, que tenéis en Softonic, Sí. ¿en qué te centrarías más? ¿En la de control en sí del site? ¿O de análisis? ¿O de escalabilidad a nivel de proyecto? ¿O cuál sería más interesante a tu punto de...? Depende, a ver, en nuestro caso, yo creo que la parte de QA es bastante vital. Bueno, creo que en nuestro caso y en cualquiera. O sea, al final, creo que la historia de entrar en la web y de repente he visto una página clave con un no index y le has preguntado al cliente, ¿no? O al producto, o al jefe de producto o a quien sea, quién ha hecho eso y dice, no, yo no he sido. Y al final has visto que sí que era él. Creo que esto lo hemos vivido todos. Ya veo. Entonces, yo creo que tener un proceso así es bastante clave. Al final, los test de QA, pues para quien no lo conozca, son procesos automatizados que se hacen en programación de diferentes funcionalidades del site para ver que todo funciona ok y que cuando cargo una page type específica tengo todos los elementos que he marcado, la funcionalidad está funcionando tal y como, valga la redundancia, está funcionando tal y como debería y que está todo un poco dentro del scope y de las reglas que hemos marcado. Pues si aquí, aparte de estas reglas, metemos también las reglas de SEO, pues claro, digamos que te ahorras una serie de sustos que a veces pues, pueden suceder. Yo creo que esto es, a mi punto de vista, bastante interesante. Totalmente, ¿eh? Eso grande Sí, microinfarto nosotros, que por te... ejemplo, que te no, es llega. que te evitas sustos. Sí. Bueno, te dan más de un susto. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es tenemos imágenes de Screaming Frog en Docker corriendo en la nube de forma autónoma y lo que hacen es que pues cada periodo
X de tiempo, no sé si cada hora o cada N, no te sabría decir ahora, pues lo que hacen es que cogen un site, ¿vale? Entiendo un site como uno de los locales de Softonic en este caso, y pues por ejemplo, meten un site español. Depende del site, pues es un crawling aleatorio o tenemos una serie de sitemaps ya específicos para, oye, pues vamos a chequear este conjunto de page types. Y entonces, pues se pone a rastrear y entonces cuando acaba de rastrear tiene una serie de thresholds que comprueba. Vale, tema de title, siguen esa estructura, tema de HS1, siguen esta estructura, meta descriptions, canónica, o sea, todo lo que te sacaría un Screaming Frog, pero de forma automatizada, es como un consultor que va mirando cada X horas diferentes sites en función de unos parámetros que le hemos dado. Y cuando, por ejemplo, detecta que, yo qué sé, para la page type de programas deberíamos tener un porcentaje X con no index, ¿vale? Y esto lo supera, pues automáticamente nos llega un mensajito Slack que nos dice, hey, pues al canal de alertas de SEO, y dice, yep, chequead esto porque aquí hay un valor que no está cumpliendo lo que hemos marcado. Y hay un poco ligado con el SEO en tiempo real, ¿no? Que no se trabaja de una forma tan retroactiva, de venga, va, bueno, o de una forma proactiva, ¿no? De venga, va, voy a mirar ahora cómo está el site, sino que tienes un conjunto de sistemas que están constantemente monitorizando que todo vaya bien. Y en nuestro caso no pasa, pero con los programadores incluso ellos tienen guardias de 24/7. Entonces aún así sabes que si un site cae, tienes a alguien que te lo va a levantar. Con SEO no tenemos tal vez tanto control, porque al final el equipo no es tan grande, pero sí que tenemos ciertos procesos que te ahorran muchos sustos y te hacen la vida mucho más fácil. Genial, ¿eh? Eso, bueno, mano de santo, ¿no? Vaya. Totalmente. Y una cosa, y Nacho, ¿tú no crees, ahora que has estado hablando de todo esto y la programación, veo que en ciertos momentos, bueno, bueno, en grandes momentos va enfocada a automatizar? Ahora voy a hacer una pregunta aquí bastante, no sé cómo puedo decirlo ahora. ¿No crees que automatizar es muy de Black Hatero? No, yo creo que no. Yo creo que depende qué hagas, ¿no? Yo creo que es más el qué que no el cómo. O sea, esto es Bueno, el, luego también va el gran poder que conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Exacto. No, pero al final entiendo por qué la relación, pero creo que no tiene por qué. O sea, tú puedes automatizar muchos procesos y no ser un Black Hat, como por ejemplo, un proceso que tengas Screaming Frog chequeándote el site no tiene nada de Black Hat, todo lo contrario, es un sistema de calidad para evitar problemas, ¿no? Sí, pero fíjate, o sea, pero me refiero a la automatización no tanto con el afán de analizar, sino Vale. con el afán de crear, ¿no? O sea, si tú usas Vale. la automatización para hacer análisis, ¿no? Yo cojo y tengo corriendo un crawl y que me vayan saltando warnings, como has comentado tú, ¿no? Por page type, o yo qué sé, o cuando el robot de Google, pues, entre de cierta manera o deje de entrar en un page type o entre mucho en un page type, yo qué sé. Cualquier cosa que se pueda ocurrir Sí. en el momento de programar. Pero claro, si es al revés, si es el hecho de decir, ostras, voy a hacer una automatización que me ayude a generar X, ¿no? ¿No te da la sensación de que cuando es para analizar sí que es white y cuando es para generar es más black hat? Sí, te sigo. Interesante. Sí, hay un matiz, ¿no? Por ahí hay un matiz. A ver, al final nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un catálogo muy grande, entonces, y nosotros lo que intentamos es dar una review para cada programa, pero es humanamente imposible, a menos que te dejes unos recursos que yo creo que no vas a obtener ROI, tener una review por cada programa. Entonces, a veces hay sistemas que se encargan de actualizar ciertos programas o de añadir nuevos programas al catálogo y tienen, pues, oye, una estructura un poco más automatizada, para decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, sí que es algo que, por ejemplo, a nosotros nos preocupa porque yo no sé cómo Google se toma estas cosas. He visto muchas cosas buenas y cosas malas. Y he visto más cosas malas que buenas, pero bueno, también he visto mucha gente que tiene wipes que están automatizando y que, bueno, son la leche en vinagre, ¿no? Ya. Pues puede ser. Nosotros sí que intentamos curarnos un poco en salud e intentamos ver la performance de esas páginas, ¿no? Entonces, realizar acciones tipo, vale, yo genero un catálogo nuevo de X miles o cientos programas nuevos.
tienen una estructura similar, ¿no? Al final es un boilerplate que se repite para todos, pero que tienen elementos que sí que podemos rellenar, ¿no? Al final todo lo que es elementos técnicos de la programación, o sea, del programa, esto lo tenemos. Esto sí que lo convierte un poco en único, que se repite en todas las sites del universo que hablan de estos programas. Entonces, básicamente lo que hacemos es que cuando tenemos este proceso creado, pues lo soltamos, ¿no? Es en plan, programas creados, vemos el performance de todos estos programas y si vemos que hay algunos que repuntan, entra en un proceso de catálogo que es lo que se llama el upcycling, que es el de mejorarlo y convertirlo en algo único y de calidad. Aquellos que se quedan un poco en el fango, si no hay ningún elemento extra, tipo, oye, mira, esto no está performando nada, pero es que es un programa que tiene un potencial tremendo por un volumen de búsqueda o porque se ha vuelto muy trending en algún país, pues normalmente lo que pasa con esto es que acaban, pues por ejemplo, en algún punto, primero con un no index Ujú. y en el futuro acaban eliminados directamente, o sea, los eliminamos. Entonces al final es como que intentas compensar esta falta de calidad inicial, ¿vale? Por ofrecer un poco lo que quiere el usuario con este tipo de metodologías, ¿no? O de procesos. Porque al final es una búsqueda muy transaccional y al ser tan transaccional que gente se lea la review, ya digo yo que, bueno, no es el core, de alguna manera. Entonces al final estás dando parte de la solución, pero puede que ciertas entidades de terceros, ¿no? Como el señor G, opine, sí, de forma distinta. Entonces, bueno, pues intentas curarte en salud de estas maneras. Pero claro, si yo cogiera y me pusiera, venga, voy a scrapear a todas las tiendas que existen, todas las official stores, a todos los competidores, y venga, lo enchufo todo el catálogo y lo tengo todo automatizado, sí que te diría, vale, creo que ahí estás jugando con fuego y ahí sí que lo podríamos llamar más Black Hat, ¿no? No sé si Black Hat, pero bueno, entiendo por dónde va. Entonces yo Vale. creo que con un proceso así intentas mantener al menos el producto de una manera mucho más limpia y lo único que haces es intentar escalar al volumen que tienes que ofrecer a la compañía, ¿no? Porque si lo hagas de forma anual es que es bastante inviable. Sí, porque en una web tan grande como lo de Softonic, ¿cómo planteáis el crecimiento en sí? Es decir, ¿tenéis unas landing cores e intentáis potenciar estas o intentáis ir a porrón a por todos o cómo lo planteáis? Bueno, al final la idea es que tenemos un site que es el .com, ¿no? Que es el catálogo donde queremos intentar ofrecer todos los programas posibles que sean que sean un poco compliance, para decirlo de alguna manera, o sea, no te Sí. vamos a meter ciertas cosas que puedes encontrar en otras stores. Y entonces al final pues jugamos un poco esas bazas, ¿no? Sabemos que hay unos programas que son top, que son los grandes clásicos, que todos conocéis y que todos conocemos, y esos pues intentan estar mimados al detalle. Y después están el long tail, que lo hemos de intentar tener y cuidar. No puedes darle el mimo que le puedes dar un top, pero sí que lo tienes que intentar cuidar porque al final la suma de todo este long tail te genera una cantidad de tráfico bastante potente. Y Totalmente. entonces siempre es un poco un mix, ¿no? De tener procesos automatizados para este long tail y tener procesos semi-automatizados para este top. Al final hay que darle un cariño extra. Yo creo que va un poco por ahí. Al final nunca es fácil porque a veces hay cosas que las dejas un poco de lado y a veces cosas que llegas tarde o que no les das la prio que deberían, ¿no? Pero Totalmente. bueno, ese sí que es un tema de recursos y de tener procesos más afinados o mejores. Totalmente. ¿Eh? Yo cuando, ahora voy a meterme en el terreno casi personal, yo cuando conocí a Nacho, que le hice la primera entrevista de trabajo, que fue donde nos conocimos, una de las cosas que me dijo cuando le pregunté sobre el SEO y qué le veía al SEO, etcétera, etcétera, me dijo, yo lo primero que hago cuando me levanto es le doy un beso a mi novia y miro el Analytics, ¿sabes? Y me quedé como, wow, o sea, este tío el SEO lo tiene, vamos, lo lleva a tope y ya sabéis, y vamos, y súper mamado porque el SEO hay que mamarlo. Con esto donde voy, ¿no crees que a lo mejor con tanta programación o haciendo tanto esfuerzo para aprender, puedes perder foco en la parte de SEO y sin darte cuenta irte derivando más hacia un rol no tan de captación, sino más un rol
de lo que sería la generación evidentemente, pues de herramientas, incluso programación web. ¿Qué opinas de esto? Sí, o sea, totalmente. Esto puede pasar, soy consciente. Entonces, al final, ahora mismo, a lo que intento jugar es a estar entre dos aguas. Es decir, eh, esto se lo escuché decir al CEO de Platzi, porque yo lo sigo en Twitter, que es un chico que me parece bastante interesante. Yo lo escuché decir al CEO de Platzi en su momento que decía que la clave está en el cruce de caminos, ¿no? El juntar dos disciplinas. Y me pareció algo que resonaba en mí muchísimo. Entonces ahora mismo intento seguir esa idea. Ahí está el tema. O sea, puede ser que en algún... O sea, si tú sigues usando la programación para hacer el bien en el SEO, ¿no? Para decirlo así de alguna manera. Claro, evidentemente las dos van a congregar de manera excepcional y madre mía, y vas a ser un portento del marketing. Bueno, pero no ya veremos. Sí, pero la cosa está claro. Solamente que ese camino te haga decir en algún momento, cojo este desvío a la izquierda o a la derecha. Y ya no esté tan cruzado con el SEO, es con lo que puedes perder un poquito de foco. Yo aquí no me quiero poner en plan negativo y mal rollero diciendo que a partir de ahora vas a tener que ir al SEO de Beach, ya no te dejaremos entrar porque ya no será SEO. Eso no te lo voy a decir, pero bueno. No me lo quites, la SEO de Beach, tío, que me gusta mucho. Eso lo dosico. Sí. Sí, te entiendo. Mira, solo te diré que, por ejemplo, he estado trabajando durante toda esta cuarentena, y esto es un poco spoiler, porque lo quería anunciar en un par de semanas, pero bueno. Primicia. Chin, 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 chin. Ana Rosa Quintana. Pues he estado trabajando durante todo este confinamiento en crear un site totalmente de cero, folio en blanco, y picándolo con Node, Express, MySQL y EJS a saco. Y entonces lo que... Sí, mal, porque a nivel de producto es un error, o sea, porque es más lento. No he validado la idea y demás. Entonces sé que está muy mal, pero me da igual. Entonces, dicho esto, claro, yo veo las dos... como los dos pilares, ¿no? Es decir, yo puedo hacer algo de SEO, es decir, por ejemplo, yo puedo utilizar mis conocimientos de programación para hacer una herramienta que potencie el SEO, o puedo hacer un producto empleando la programación y utilizar mi conocimiento de SEO para potenciar ese producto. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que ahora mismo hay muchas herramientas en el mercado y que creo que puedo dar más valor hacia mí mismo el emplear mi conocimiento del SEO y mi conocimiento de la programación en la generación de un producto, ya sea de un producto de SEO o de un producto de otra cosa. Y adelanto que no es un producto de SEO. Entonces yo voy un poco ahí, ¿no? Yo creo que, es decir, todos hemos visto que se puede hacer dinero con webs con AdSense, con webs de afiliación, con webs de venta de leads y con lo que queramos, pero desde mi punto de vista yo creo que la clave es en crear un producto. Y ciertas plataformas tipo WordPress sí que te permiten tener funcionalidades bastante interesantes, incluso un e-commerce, pero cuando quieres hacer algo custom 100%, ahí pues pocas, es decir, existen herramientas porque hay gente que tiene productos sin picar una línea de código, son productos tremendos, pero a mí que personalmente me gusta la programación y me gusta el SEO, pues oye, no veo mejor manera que aunándolos, creando un producto y utilizando el conocimiento de ambos para construirlo y para crecerlo. Y ahí va un poco el tema, ¿no? De que en vez de tener un poco de SEO y apoyarlo con programación, yo lo que quiero es tener un núcleo de producto, crearlo con programación y potenciarlo con el SEO. Yo creo que va un poco por ahí mi punto de vista. Muy interesante. La verdad que sí. La verdad que bueno. Es que no sé, Nacho. A mí me dejas sin palabras siempre que hablo contigo. O sea, es una pasada hablar con Nacho porque es que al final te explota la cabeza porque encima, o sea, creo que... Al final
al final ni SEO ni técnico, es empresario. Claro, porque es que al final siempre hablas con él y creo que creo, esto te lo dijo ya Andrés Kloster, bueno, o me lo dijo a mí, no me acuerdo, en privado, que él consideraba que eras uno de los SEOs más inteligentes de habla hispana. Y a mí me flipa porque me ocurre eso, hablo contigo y siempre tienes una idea, siempre estás maquinando una cosa y siempre vas como, me da la sensación que como muchos pasos por delante, ¿no? Y bueno, no sé, me parece tremendo. O sea, es que suerte, te hemos tenido aquí ya en el cuarto programa y es que ahora todo va a ir para abajo ya, tío. O sea, te tendríamos que haber puesto ya en el último. Yo soy un tío normal. A todo el mundo le gusta que le digan que es una persona inteligente. Hombre, claro, pues a mí también me gusta que lo digan. Yo soy un tío normal. Un tío normal que, pues, le pone mucha pasión a las cosas que le gustan. Es decir, a mí lo que me gusta mucho. Pero cuando algo me gusta muchísimo. Y lo que no me gusta, pues, también tiene la parte mala de que a veces no me gusta nada. Entonces soy un poquito más cerrado en ciertos aspectos que a veces evitan que descubra cosas que podrían ser muy interesantes. Soy consciente de esto, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces, ya yo os lo digo, yo soy un tío normal, que le gusta mucho el SEO porque al final estudié publicidad. Entonces, yo cuando estaba en publicidad estaba medio traumado en plan, pero es que ¿esto qué es? Un modelo súper tradicional que no iba nada conmigo. Y cuando vi que podía juntar la publicidad con internet, bueno, yo me volví loco. Entonces, claro, descubrí el SEO, que fue como una salvación para mí. Y por suerte es a lo que me he dedicado desde que salí a la carrera. Entonces, por eso para mí siempre ha sido el SEO. Y entonces eso, pues como el SEO me gusta mucho y tenía espíritu de programación y Softonic ha provocado que pueda profundizar mucho más en todos estos temas de programación, pues al final, pues lo único que tiene es un tío que es un poco inquieto y que le gustan mucho las cosas que hace y ya está. Claro, no. Este tío es un achatón. Claro, pero es que son unos palos tremendos, o sea, porque claro, tú eres capaz de generarte toda la parte de tráfico. Claro, evidentemente el tráfico va hacia algún sitio, pues también te generas hacia dónde va con todas las herramientas y con todo el stack que sea necesario para que eso sea visible. Y encima, o sea, si lo que haces tú es generas producto para eso, monetizarlo de alguna manera, es que me parece un coast to coast, como se diría en términos de NBA, ¿no? Y es algo, pues bueno, pues realmente que chapó, que me quito el sombrero, que es eso, es que no tengo más palabras. No hay adjetivos calificativos. No, y bueno, creo que además, para ir acabando un poquito lo que es la entrevista, las preguntas que te estamos haciendo, creo que es eso, o sea, que no hay más resumen que lo que hemos visto, pues todo lo que haces, todo lo que eres capaz de hacer y la pasión que le pones, eso es que es indudable. Es indudable, tal como hablas sobre el SEO, cómo ha sido tu experiencia vital, cómo has llegado no solamente a hacer SEO, sino con toda la parte de programación, se ve que, vamos, que eres una de las personas a seguir porque totalmente o sea, estupendo. Nada, no tengo más palabras, me quedo sin palabras y ya no sé ni por dónde salir. Bueno, pues muchas gracias, Tony. De nada. A todo el mundo le gusta que le digan cosas bonitas, así que muchas gracias. De nada. Como una persona normal, me gusta que me digan cosas bonitas. Pero cuando son de verdad, o sea, es cuando de verdad saben mejor. También, bueno, para también comentar contigo, porque vamos a hablar de algún otro tema, ¿no? Y porque es casi obligatorio. Quería sacar el tema y quería comentar con vosotros, pues como habéis visto, ¿no? El evento de Vamos Talegón que se hizo la semana pasada, este evento online con todas las ponencias que hubo, ¿no? Para apoyar a Alberto Talegón en estos momentos de verdad pues tan difíciles. O sea, creo que es algo que es una mala experiencia que todos hemos pasado de cerca o no tan cerca. ¿Y cómo habéis visto este vuelque del sector SEO y del marketing online hacia uno de sus compañeros? Bueno, pues Víctor. Hombre, la verdad que estuvo genial, ¿no? Hubo muy buenas ponencias y yo creo que todos sacamos papel y boli porque se dijeron algunos tips bastante interesantes y se hicieron incluso en directo algunas herramientas bastante interesantes, ¿no? Como, no sé, ese spreadsheet que hizo Nacir de keywords sugeridas en Google, Amazon y todo el tema de las entidades. Y la verdad que en ese sentido yo me fui con muy buen sabor de boca, que fueron muy cortitas las ponencias, pero bastante al grano, ¿no? Claro. Y eso estuvo muy, muy, muy chulo. Eso y claro,
aparte de todo el tema de ayudar, ¿no? Para ayudar a Alberto Talecón. Y bueno, básicamente eso. Yo la verdad que estuve a las 12 horas ahí a tope. Y la verdad que saqué muy buenos consejillos y muy buenos tips que voy a llevar a cabo, la verdad, ¿eh? Muy bien. No, a mí la verdad me sorprendió y esta capacidad de eso, ¿no? De todo el sector, ¿no? Cómo se volcó, o sea, desde el primer momento. Además, claro, evidentemente nos dedicamos precisamente al marketing y a darle visibilidad a productos y a empresas y a servicios y a marcas. Pues claro, pues la visibilidad que se dio sobre el evento, o sea, fue espectacular. O sea, cuando me di cuenta había post en webs como Antena 3, La Sexta y como prensa nacional y me quedé bastante alucinado. Sí, la verdad es que, o sea, desde el momento en que se empezó a hacer un poquito de promoción, ¿no? Al principio que no sabías muy bien qué Mm. pasaba y hasta que se dio a conocer y todo, ¿qué pasaron? ¿2 semanas? ¿3? Sí, sí, No, un no, par de semanas, sí, la sí. verdad es que Sí, fue en tiempo récord, ha ¿eh? sido espectacular, ¿eh? No, no, ole ahí, chapo por ellos, bueno, por todos, en verdad. O sea, capacidad de movilidad espectacular y, joder, para estas cosas es que son muy necesarias, tío. O sea, ole. Y al final, como tú decías, Tony, si has tenido algún familiar o gente cercana que ha tenido algo similar, yo en mi familia tiene gente también que ha sufrido estos problemas. Y claro, es tremendo cuando ves que, joder, que la gente tiene esta capacidad de movilidad, ¿no? De movilización y de solidaridad. O sea, ole. O sea, la verdad es que me quito el sombrero Totalmente, porque ¿eh? es espectacular. Y el formato del evento a mí me parece muy interesante. Lo de los 15 minutos lo vi muy ameno. Porque a veces las ponencias, es decir, cuando ves 2 ponencias seguidas de 40 minutos está bien, ¿no? Pero cuando ya vas por la tercera es un poco pesado. Y tal Sí, vez el tema es muy interesante, pero es que necesitas desconectar. Y el tema de los 15 totalmente. minutos está muy bien llevado, yo creo. Claro, es que ahí está una cosa que acabas de decir tú, el tema. O sea, claro, tú cuando tienes 45 minutos estás como en tierra de nadie, ¿no? O sea, tú puedes hablar sobre, no sé, o sea, tú puedes hablar sobre, por ejemplo, eh, por algo genérico, sobre SEO, ¿vale? Pero en 45 minutos no tienes ni para explicar todo el SEO y te sobra mucho tiempo para profundizar en algo muy concreto. O sea, con lo cual, o sea, tienes que explicar como ideas, ¿no? Y eres muy bueno y muy didáctico y lo que dices de verdad tiene un valor incalculable del minuto cero hasta el último minuto, o es lo que tú dices. Sí, sí, la primera, la de la mañana, el típico evento de la que empieza a las 9, la de 9 a 10 guay y tal, pero a la de la 1 es que te están muriendo. Y en cambio este formato de 15 minutos que te obliga, claro, es que no tienes tiempo, o sea, o das un tip o no das nada. ¿Vale? Y que te obliga a hacer eso, claro, es espectacular, porque sales con 12 tips, ¿vale? O con 20 tips, que una cuarta parte te son útiles. Genial, si son 20, ya hay 5 que te sirven. O sea, es espectacular este No, formato. la verdad es que sí, a mí me ha sorprendido para bien, ¿eh? En principio yo pensaba que era muy poco tiempo, pero la verdad que Sí, si sí. se ofrece contenido de calidad, ¿no? Como en este caso las ponencias, la verdad que el nivel fue bastante bueno. Y encima de todo, Express, Hombre, fue claro. doblemente bueno. Pues bueno, pues sí, pues la verdad que tenemos la suerte de estar en un sector que es espectacular, que no nos lo merecemos. Encima tenemos unos compañeros que son muy generosos y son, bueno, majísimos y bellísimas personas. Y hablando de gente buena y de maravillosa, Nacho, ya lo sabes que en Conexiones desde el Búnker lo que queremos es que vosotros seáis los que traigáis al próximo invitado. Piensa que tú vas a poder salir del búnker, pero nosotros ya nos quedamos dentro. No podemos salir. ¿En quién has pensado? ¿Quién vendrá? Pues tengo pensado a Esteba Castells. ¡Boom! Vendrá este boom, qué fuerte, madre mía. Es que Hombre, ya te digo, estamos yendo to the moon, ¿eh? Es Ya ves, ¿eh? que, Madre mía, ¿eh? madre, Empezamos esto en madre mía. plan humilde y al final terminando en Antena 3, Tony. ¿Sabéis lo de los 7 pasos de conexión entre personas, no? O sea, esto es Nacho, Esteba Castells y 2 pasos más y está Rosalía aquí haciéndole una entrevista, ¿eh? Rosalía y después Bill Gates, ¿eh?
Vale, perfecto, pues ostras, estará este Backstage, pues seguramente que será súper interesante todo lo que nos diga y su experiencia. Madre mía. Aquí nivel Maribel. Qué responsabilidad. Pues bueno, pues hasta aquí la edición número 4 de Conexiones desde el Búnker. Ya nos despedimos y esperamos que la próxima con este Backstage, con más novedades del mundo del SEO y con más cositas. Nacho, 1.000 millones de gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme al búnker. Oye, está aquí la mar de cómodo y lo habéis dejado muy bonito. Sí, la verdad, lo siento, sentimos mucho que solo tengamos Cruzcampo. Es una problemática. Lo siento, pero es lo que hay. Oye, es lo que hay. Tenéis que conseguir la birra, después de la mención en Twitter, después de que quedé muy pillado, Sí. Al principio nos fabricábamos nuestra propia IPA, pero ya has visto, al final solo tenemos Cruzcampo. Al final, sí. Cruzcampo es sponsor oficial de Conexiones en el Búnker. Y de la Expo 92. También. Bueno, yo también quería darle las gracias a Nacho, ¿no? Por haber compartido aquí su experiencia en Softonic y bueno, la verdad que es un placer, ¿no? Haber podido aprender de él. Así que muchísimas gracias, Nacho. Oye, gracias a vosotros, ha sido un gustazo que me hayáis aguantado el spam que os he pegado. Todo sea eso. ¿Qué va? Y también gracias a ti, Víctor, por estar otro aquí. Si es que estoy encerrado, si es que estoy encerrado, Tony, no puedo salir de aquí, ni aunque quiera. Pues nada, pues vas a tener que aguantar aquí. Y nada, y gracias a mí también por... A ti mismo, ¿no? Ya me lo digo yo porque nadie lo dice. Ahí. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Venga, chaito. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, se terminó lo que se daba.